Bendiciones, shalom a todos que escucharán esta parte de audio. Hoy es un día especial por ser el día de Shabbat y hace que hoy estamos tocando el punto 22, el número 22 de la serie de atributos, títulos o nombres del Elohim de Israel. Y es una doble ocasión de ser un día especial, ya que un día de Shabbat, un día de convocación, de un día sagrado, y también pero el número 22 es un número importante dentro de la fe hebrea, nuestra creencia, porque es la suma de todo el alfabeto, de todas las consonantes del alfabeto hebreo. Por lo tanto, como sabemos que dentro de las letras hebreas está revelado en cierta manera el Elohim de Israel, sus atributos, sus nombres, su forma de ser, su identidad, su carácter, y por el hecho que está escrito en el Tanaj que él esconde su rostro, es un Elohim que esconde su rostro, no porque no quiere que nosotros lo conozcamos, sino porque desea que nosotros vayamos a buscarle como un tesoro enterrado, como una piedra preciosa que está oculta y tenemos que ir a por ella tratando de indagar las escrituras para entenderla. Por lo tanto, como entre estas 22 letras se revela el carácter de Elohim y parte de su obra, eh, elegí que esta parte, este número 22, pues sea un punto diferente, distinto de todo lo demás que lo presentamos por escrito en el grupo de Facebook o en el grupo de WhatsApp o en Facebook, pero elegí hacerlo por audio para tratar de presentar de una forma diferente este asunto. Eh, Muchas veces tenemos que indagar las escrituras para entender ciertas cosas que el Elohim de Israel nos quiere revelar. Muchas veces necesitamos investigación, necesitamos trabajar para buscar este tesoro enterrado, esta maná escondida dentro de las profundidades de las escrituras. En cuanto a los nombres de Elohim, sabemos que dentro de la cultura hebrea, dentro del idioma hebreo, no es lo mismo un nombre como está en español, que un nombre como es Daniel, mi nombre, no expresa nada. Daniel es Daniel. Puede llamarlo Dani, Daniel, como sea, por cada influencia de cada idioma, pero no transmite nada en sí mismo. Pero en hebreo sí. El hebreo, un nombre expresa más de un solo apelativo de una persona, sino a veces expresa su forma de ser, su carácter, un cierto propósito, una cierta profecía, disculpen, cierto mensaje que el Elohim de Israel quiere compartir para sobre la vida de una tal persona o de una tal nación o incluso como profecía de futuro. Eh, Para el pueblo de Israel el nombre es la suma de la identidad de una persona. Entonces, cuando hablamos de los nombres de Elohim, no solamente tenemos que ver un nombre por ser un nombre en sí mismo, sino tratar de entender cuál es el mensaje contenido dentro o detrás del mero nombre. Así bien, cuando Abraham, como ejemplo, ¿no? Cuando Abraham quiso traer una ofrenda a Elohim y la ofrenda era Isaac, pues Elohim le enseñó que no puede, no sirve, aprecia la intención de su alma, pero no sirve una ofrenda encendida, ¿no? Como sustituto, como ofrenda sagrada para Elohim, una vida de un ser humano, porque no cualquier ser humano puede servir como sustituto. Por eso vino Elohim, dio un carnero como sustituto del único que puede sustituir vida por vida, que puede ser eh, nuestro cordero, verdadero cordero, nuestro carnero, ¿no? Nuestro toro, la, el, las palomas, ¿no? Que servían también como ofrenda de sacrificio para un pobre, representando todos estos animales de sacrificio representando a Yeshua, nuestro Redentor y Salvador. En ese sentido, Abraham llamó a aquel lugar Elohim Jireh, es decir, el que provee, ¿vale? Y quedó Jireh como nombre, Elohim Jireh, el Jireh,
porque a lo largo de todas las épocas, de todas las generaciones, hasta el presente nuestro, Él es quien nos proveó auxilio, socorro, ayuda, el pan de cada día que nosotros decimos, tú nos los das hoy, porque Él es el maná que bajó del cielo, nuestro alimento de vida eterna y la fuente de agua viva. Por eso es Elohim Jireh. Así que cuando hablamos de Elohim Jireh, no solamente llamamos su nombre, sino llamamos los atributos, la identidad de lo que Él hace a favor de nosotros. Por eso cuando hablamos de los nombres de Elohim, entendemos más de un apelativo, de cómo llamarlo, sino de lo que Él nos quiere ofrecer, de lo que nos brinda, ¿no? A través de cada nombre se nos transmite cierta enseñanza. Exactamente, detrás del nombre de Yeshua, no es por ser un nombre, sino porque el nombre en sí nos transmite una enseñanza. Él es el que salva y en Él tenemos que fijarnos nuestra mirada porque es el único en cual tenemos la salvación, según se cita en el Tanaj, según se cita en el Brit. No tenemos dos salvadores, ni otro diferente, ni podemos invocar el nombre Jireh para salvación, porque el Jireh es el que provee la salvación, por lo tanto necesito ir a que provee a Yeshua, porque este nombre abarca el contenido de toda nuestra salvación. Por eso dice, todos los que invocarán el nombre serán ¿qué? Salvos. Pero ¿qué nombre tengo que invocar para tener salvación? Elohim Roy, sí, Él me ve. Él es quien me ve, pero necesito que el que me ve me salve. Por lo tanto, yo puedo decir, el que me ve, por favor, envíame Yeshua. Porque Yeshua, tú eres, envíame la Yesha, es decir, la salvación. Porque solamente en este único nombre que está sobre todos los demás nombres tenemos salvación, que es Yeshua. Entonces, cuando invocamos un nombre, cuando llamamos a Elohim de una cierta manera, es que le llamamos por un cierto atributo, por una cierta revelación, que parte del plan de redención a través de cual Él se nos revela y nos brinda esta posibilidad, de esta oportunidad de encontrar socorro, ayuda, sanación, defensa, escudo, protector. Bueno, muchos nombres como a través de cual y atributos y títulos también a través de cual Él se presenta. Aquí vamos a presentar todo cuanto tenemos a disponibilidad según Él se reveló en las Escrituras. Pues hoy el número 22, por ser un paralelo correspondiente a las 22 letras del alfabeto hebreo, y sabiendo que Elohim se esconde su rostro para que lo busquemos, no porque quiere esconderse, sino porque hay quien no quiere buscarlo y se quiere aprovechar. Por lo tanto, hay personas que no son dignas, no, es decir, lo busca solamente con sus labios, no con su corazón. Por eso nos dejó una aparente forma de esconderse de nosotros para que vayamos con sinceridad buscándole. Y por otra parte, eso no debería suceder, pero tenemos que aceptar que a causa del pecado es que Elohim se esconde. Y nosotros tenemos que buscarle porque nosotros somos culpables de transgresión de la Torá. Y somos dignos y nos merecemos la justicia de recibir este castigo, de andar de día como un ciego y buscarle a Elohim aún así. Y Él se nos deja revelado. Lean por favor en el libro de Deuteronomio, del versículo 15 en adelante, para que entiendan que nos merecemos buscar a Elohim y que Él esconda su rostro de nosotros. Y que, porque fuimos transgresores nosotros y nuestros padres de la alianza, de la Torá, Él tuvo que esconder su rostro. Entonces tenemos que buscarle. Aunque Él está cerca de nosotros, como está escrito, tenemos que buscarle. Bueno, no voy a entrar más en este asunto. Entendamos un poquito la idea que no es por un juego que Elohim no se revela directamente, sino por una necesidad y por algo que nosotros lo hemos puesto para que Él sea así. ¿Vale? Nosotros no teníamos que pecar nunca desde Adán para tener conexión con Él, pero lo hemos hecho. Entonces no tenemos que sorprender por qué Elohim no está a nuestro alcance tanto como nosotros queremos, ¿no? Bueno, el número 22.
Voy a tratar de hablar sobre un nombre y un título que es un poco difícil. Cuesta a muchos comprenderlo y a pues, muchas otras personas lo malinterpretan. Y no sé si lograré presentarlo de tal manera que sea eh, relevante. Por eso hice esos 10 minutos de introducción en cuanto a que Elohim se esconde. ¿Por qué se esconde? Porque Él se manifiesta a través de títulos, atributos y de diferentes maneras. No siempre se manifestó de una única forma, sino que en las escrituras, en el Tanaj, lo vemos manifestándose tanto como persona, tanto como ángel, tanto como poderoso, tanto como invisible y tanto como real, ¿no? Una persona. Incluso comieron eh, cuando estuvo con Abraham, en visita a Abraham, pues comió con él, y él y sus ángeles también, sus dos acompañantes que fueron a destruir el Sodoma y Gomorra. Comieron allá y se dejaron que se les lave los pies. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el arcángel Miguel. Miguel está en hebreo, Mijael, como está en hebreo, Michael está en inglés. Bueno, en cada idioma pues le da su sentido. Vamos a ver lo que significa eso, pero recordemos antes de todo, a ver si nos encaminamos bien. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, hay una historia que algunos lo cita, dice que está en el libro de Enoch. Sinceramente yo no leo fuentes ajenas, puede que sí, puede que no, pero resulta, o puede que esta sección está sacada del libro de Enoch. Cuenta, dice en Apocalipsis 12, versículos 7 y 8, que entonces, en un cierto momento, hubo una guerra en el cielo, y que en esta guerra fue Miguel y sus ángeles quien combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles, entendemos al Hasatán, no al enemigo. Y el dragón, el Hasatán y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Bueno, luego por la parte del Brit, Yeshua habla sobre Hasatán que le vio cayendo, lo vio caer a la tierra como un relámpago y que su lugar ya no se encontraba en la morada de los cielos. Bueno, hay mucha historia aquí. También lo encontramos en el libro de Job, que entre los hijos de Elohim, siendo todas las criaturas son hijos de Elohim, en cierta manera, como el pueblo de Israel son hijos de Elohim, a diferencia de cómo se presenta Yeshua como Ben Elohim, como hijo de Elohim. No es lo mismo, ¿eh? Entiendan que al leer en español no es lo mismo entender con un concepto hebreo. Pero no voy a desviar el asunto, ¿vale? Yeshua nunca se identificó como uno más, es decir, un hijo más entre criaturas, sino como la relación paterna, real y literal, razón por cual los judíos cogieron piedra para matarlo, porque dijo, se hace Elohim. Pero él se presentó tal como es y como es normal, porque es hijo real, no es una criatura más como por algunos blasfema y desprecian a Yeshua por ser una criatura. Bueno, y se presentó Hasatán, ¿no? ante Elohim junto con todos los demás hijos. Ahí vemos que tenía acceso y vemos que era el deseo de ese ángel, ¿no? Malaj está en hebreo, la palabra malaj es ángel o servidor, mensajero también sirve en ese sentido, como el libro de Malaquías es el mensajero, no es una persona. Parece que fue Ezra quien escribió este mensaje como un mensajero hacia nosotros. Es una paréntesis, no es un nombre, ¿no? Malaquías no es una persona, sino es un nombre como mensajero que parece que define a Ezra como escriba. Un sustantivo, ¿eh? Sí. Entonces, cuando comparamos las escrituras, vemos la presencia de este dragón, de este ángel, que tiene un ejército, que luchó con Miguel, como está en la escritura que tengo, creo que es de Reina Valera esta edición, no lo sé. Miguel, como creo que así suena en español, ¿no? Miguel y sus ángeles combatieron
Y dijo Yeshua que lo vio caer como un relámpago en la tierra. Ya su lugar no se encontraba más, no tenía más acceso en la presencia de Elohim, pero fue echado a la tierra. Y cuando fue echado a la tierra también se presenta en otra parte de Apocalipsis que está rugiendo, corriendo detrás de la mujer, de las descendencias. Mujer es una alegoría, una metáfora, un hebraísmo que refleja, es un símbolo también para Jerusalén, pero en este caso de la suma del pueblo de Israel, ¿no? La suma de la congregación de los hijos redimidos son, como son llamados, la mujer. Y el dragón aparece en Apocalipsis 12, pues persigue la descendencia de esta mujer, de esta congregación, de los redimidos, que hacen que para que no entienda cualquier persona, que siguen a todos. El cristiano dice que siguen a ellos. Por las escrituras dice claramente aquí, los que guardan la Torah, ¿no? Y tiene el Roaj de Yeshua, que es el don de las profecías, es decir, edifican sobre Tanaj y sobre los profetas. Entonces, este enemigo no persigue, nunca persiguió el cristianismo, sino persigue entre los cristianos, para decir así, a los que están tratando de volver a sus raíces, al resto del remanente de la descendencia de esta mujer, ¿no? Y nosotros estamos en esta generación, como está el nombre de Galatas, a los esparcidos de Adonai, esparcidos del Elohim, a nosotros, que somos los sobrevivientes esparcidos entre las naciones, a los amados, como los presentó Juan y Johanán en sus escritos, hacia los expatriados, como lo presentó Pedro, en sus cartas, hacia nosotros, los que nos dedicamos a observar la Torah, las instrucciones que está escrito por Moisés, y edificar también sobre las enseñanzas de los profetas, que es el don de la profecía, el espíritu de Yeshua, quien obró por medio de los profetas, y ese es el don de la profecía, según el mismo Pedro en sus dos libros, en cada uno de su primer capítulo presenta que fue el Ruach de Mashiach quien obró por medio de los profetas. Entonces vemos que este dragón persigue esta descendencia, y entendamos que es lo que estamos sabemos que esa es una revelación de lo que habrá de suceder. Serán los tiempos que en cierta manera, pues el odio del faraón, como está en el tipo, pues de la misma manera resucitará para destruir esta primogenitura de Israel, este fruto, esta primicia que trata de observar con fidelidad la palabra de Elohim. Bueno, por esa razón ya no tiene acceso en el cielo, fue echado fuera aquí. Entonces la lucha del cielo se pasó a ser la lucha aquí en la tierra. Una otra cita donde se menciona, luego ya estando en la tierra, está en Judas capítulo 1, versículo 9, dice, pero cuando el arcángel Mijael, aquí se menciona ya un título, a este nombre se le agrega, a Miguel se le agrega la palabra arcángel, vamos a hablar sobre ella un poquito más tarde, pero cuando el arcángel Mijael contendía con el diablo y disputaba, bueno, el dragón que antes se mencionaba, Hasatán, disputaba acerca del cuerpo de Moisés. Bueno, eso es una cita interesante, no voy a entrar en detalle por qué disputaba y por qué el enemigo reclama derechos sobre el cuerpo. No se atrevió, dice Judas capítulo Yehudá, es el nombre, no es Judá el traidor, sino el otro, Judas 1:9, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Adón te reprenda, ¿vale? Porque el tiempo del juicio todavía no le llegó en los días de Moisés, y cuando Yeshua vino, los malachim dicen, oh, sabemos quién eres, reconoció la autoridad de este carpintero que muchos la desprecian, sabemos quién eres, has venido antes de tiempo para atormentarnos. Porque ¿cuándo es el tiempo? El tiempo lo presentó en la profecía de Daniel. No son demasiados detalles aquí, solamente les abro pistas para que entiendan la referencia y que se sitúen en el contexto. ¿Vale? El tiempo lo presentó en Daniel, está al final de los 1000 años, cuando el ejército, incluso de esos, ese ejército echado a la tierra, incluso el enemigo, está en Ezequiel 38 también revelado, estará consumido, se le dará fin, el tiempo de la destrucción
pero al final del 1000 años a partir de ahora, cuando se cumplirán los 7000 años, ¿no? Apocalipsis 20, ¿no? Después de 1000 años fue desatado de nuevo. 1000 años, pues no tuvo autoridad para hacer daño a nosotros, que vamos a vivir en un Shabbat milenial, ¿no? De reposo. Aquí no tiene acceso el enemigo. Luego, según la historia, lo vemos en Daniel capítulo 10, y aquí empieza algunos detalles más interesantes. Capítulo 10, versículos 12 y 13. Mas el príncipe del reino de Persia, bueno, vamos a hacer el contexto. En ese contexto, Daniel tuvo otra visión antes y estaba muy atormentado, que decidió tener un ayuno donde no comió alimentos sabrosos al apetito, ni carne, ni bebió vino, para que se entienda que Daniel comía carne y bebía vino, ¿vale? No es vino mosto, sino que es vino alcohol. Eso como paréntesis por algunos que tienen un concepto malo de ciertas iglesias cristianas donde dice que no tenemos prohibido beber alcohol. No, la Biblia en ningún momento prohíbe no beber alcohol, no hacer abuso, es otra cosita. El vino alegra el alma y Daniel bebió vino. Daniel no fue un vegano, ¿vale? Ni un crudo vegano. No, nunca se menciona. Tuvo una experiencia al principio donde quiso semillas y frutas, pero aquí en esta cita, salvo que alguno me va a decir esta es agregada, es falsa, no está, Daniel no lo dijo, no, así, de momento sigue válida que Daniel no fue un vegano, comía carne, bueno, en sus días cuando él vivía, y bebía vino. Pero tuvo un tiempo de 3 semanas donde no comió alimentos ricos que da un kebab, por ejemplo, ¿no? Sino que comió una comida pobre, ensalada ligera, ¿no? Digamos así, no algo apetizante, algo que sea muy sabroso. Y al final de las 3 semanas se le presentó alguien que lo vio tan glorioso que se desmayó. Bueno, aquí en el capítulo 10 se presenta más en detalle que nadie no lo vio, otras personas no tuvieron esa visión, sino solamente él la vio. Los demás solamente se llenaron de temblor, supieron que algo sucede y huyeron todos. Se quedó Daniel solo y aquí, viendo la gloria de este personaje en su estado, como está él en su gloria, pues aquí se quedó sin aliento, sin fuerza en los huesos, sin nada. Según parece, este personaje se presentó también a Miriam, que digamos es Gabriel, es el Malachim Gabriel, ¿vale? No hablamos sobre él, pero se presenta de una manera glorificada en todo su esplendor, porque es un comandante de los ejércitos de Israel. Sabemos que están divididos todos en orden. Si Elohim nos dejó a nosotros un orden, es porque se refleja que Él es un Elohim de orden, y por lo tanto, si aquí dentro de la congregación dejó funciones distintas y orden de mando dentro del cuerpo, de su cuerpo, siendo Yeshua la cabeza, también en el cielo, pues también en esos ejércitos del cielo, pues hay su cadena de mando. En este caso, Gabriel es uno de ellos. Y se presenta así en esta forma glorificada, a diferencia de en otras circunstancias cuando no lo vio tan glorificado, sino como vino Abraham, los tres, y bueno, eran 2 ángeles, digamos, y no tenían ni gloria ni nada, estaban como humanos, le vieron igual, sin alas, sin nada, como personas. Por eso digo, hay diferentes formas de cómo se reveló, y claro, cada uno pues trata de transmitir tiene cierta relevancia. Y en este contexto, después de que lo animó y lo puso para que quede en pie, empezó a contarle detalles sobre el futuro, que ya por eso vino. Antes de que tú ores, dije, salió la palabra, y yo vine a darte a conocer lo que habrá de suceder, ¿no? No mandó a cualquier persona, a cualquier servidor para que le transmita un mensaje. Sabemos que en la cadena esta de mando, pues hay diferentes malachim, diferentes ángeles que cumplen ciertas funciones, ¿no? Algunos te protegen, otros escriben la historia sobre ti para que en el día de juicio sean abiertos los libros, y esos anales, ese reporte, pues sirva como testimonio para
justificarte o para condenarte, para bendecirte, estar a la derecha o a la izquierda, ¿no? Y en este contexto, en versículos 12 y 13, comenta el ángel, dice, mas el príncipe del reino de Persia, entendemos que el ejército del enemigo también tiene sus cabecillas, ¿no? Tiene su orden de mando en su ejército. ¿Y por qué lo presenta de esa manera? Bueno, lo voy a comentar un poquito más tarde. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes. Ojo, recalco esta cita como aparece en esta edición y en otras. Uno de los primeros príncipes, ¿vale? Deja entender que es uno entre la multitud, en la forma como se traduce. Uno, hay más, ¿no? Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender, eso es la recomendación que se le hago siempre a todos cuando me escuchan y cuando quieren entender la palabra de Elohim, que disponga el alma, sus almas, como Daniel lo dispuso ante el cielo. En el día que te dispusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Elohim, es decir, dejaste a un lado tus interpretaciones, tu credo, la enseñanza de tus maestros, sino que viniste a Elohim, dispusiste tu alma para que Él te dé entendimiento, que su ruaj obre en tu alma, en humildad para aprender ante Elohim, fueron oídas tus palabras. Entiendan cómo funciona, ¿no? Que Elohim me escucha y Elohim cumple mi deseo, ¿no? Hay cierta circunstancia en cual nosotros tenemos que situarnos si queremos entender su palabra. Condiciones, ¿vale? Proponer en el corazón disponibilidad de entender y humillarse para dejar que Él me enseñe, como Miriam a los pies de Yeshua, ¿no? Y a causa de tus palabras he venido, dijo. Bueno, voy a hacer aquí una breve paréntesis. Arcángel es una palabra que está en hebreo, en griego. Por eso sale en Judas, capítulo 1, versículo 9. Está un texto griego. Arcángel es arge, que es jefe, y ángel, ángelos, jefe de los ángelos. Entonces, cuando hablamos del arcángel, comprendemos que detrás de esta palabra se trata o expresa el jefe de los ángeles. No es un ángel cualquiera, sino es el jefe de los ángeles. Y Miguel, como suena en español, en hebreo es Mijael. Esta palabra, como por eso mencioné antes, cada nombre hebreo tiene un trasfondo, un significado, y comparten algo. Entonces, cuando decimos Miguel, es una palabra compuesta de tres. Es mi, ka, el. Mi es quién. ¿Quién? Ja es una palabra intermedia, ¿no? que unen dos palabras, una preposición. ¿Cómo? Y él es el abreviado de Elohim. Así que si juntamos el mensaje Mijael, ¿quién como él? Es decir, ¿quién como Elohim? Leyendo de Judas 1.9, Arcángel Mijael, tratando de entender lo que se nos transmite en este título y el nombre, juntando así en el mensaje desarrollado, ¿no? A nuestro entendimiento. Es como decir, ¿quién es como él? ¿Quién es como Elohim, jefe de los ángeles? ¿Vale? Ahora, espero que entiendan mejor por qué elegí dejar este número 22 de los atributos, nombres de Elohim, para presentarlo de esta forma. ¿Quién es como él, jefe de los ángeles? ¿Quién es como Elohim, jefe de los ángeles? Y ahora vuelvo a la cita de Daniel 10, donde dice, pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes. Bueno, eso es cuando se lee así. Cuando se lee de una traducción al español, para decir así, que no puede reflejar el concepto de las palabras que están en hebreo,
ya que el hebreo está muy rico en significado y el mensaje que transmite no siempre se puede reproducir en una sola palabra. ¿Vale? En el texto hebreo está la palabra, cuando habla de uno de los primeros príncipes, está la palabra Echad Rishon. ¿Vale? Quizás algunos saben de Yom Rishon, ¿no? El primer día. Echad es el número uno, que también se puede traducir como único, primero sobre todos los demás, como suma de todo. ¿Qué otra forma? Uno, unir. Bueno, es en general lo que se expresa por la palabra Echad, uno único. Y el Rishon, esta palabra tiene sentido de primero, en rango, en tiempo o en rango. Puede ser un sustantivo también, ¿no? En ese sentido, cosa mayor, preceder, principal, príncipe, ¿no? De aquí vemos uno de los títulos de Yeshua, que es príncipe de las eternidades, padre de las eternidades, príncipe de paz. Entonces, vemos un poquito que uno de los primeros príncipes no es esto el sentido que les expresa la palabra Echad Rishon, porque en realidad la palabra Echad Rishon es único, es el mayor, es el preceder, es el principal, es el príncipe. Y no es un cualquiera, no es uno entre más príncipes. ¿Vale? Quiero que entiendan. Y trataré de presentarlo un poquito más en otras dos citas para que entiendan el mensaje en su contexto del trasfondo hebreo, no de la traducción y la interpretación de los demás. ¿Vale? Sé que por aquí muchos van a interpretar y interpretan a su manera lo que quieran. Yo trato de ver la cara escondida del Elohim de Israel que se revela como a él quiere y se revela de tal manera para que tropiece el que quiere tropezar. Como tropieza a los que ve en un carpintero, ese no puede ser Elohim, ¿no? Y no puede él salvar porque es una criatura, y una criatura no puede salvar porque no puede entender que el Mashiach es Aleph Tav, aunque el mismo judaísmo lo declara a Mashiach como Mejanem, el que está el consolador de la promesa, el consolador desde Génesis 1, 3:15, como simiente de la mujer. Y Yeshua tuvo que hacerse, aunque él es Aleph Tav, el creador, se hizo por una razón, mi pariente más cercano, para que cumplas las propias leyes de la redención. Pero bueno, el asunto es muy amplio, no se tiene que quedar uno con un concepto, sino que tiene que entender que todas las enseñanzas están partes de una telaraña completa. Cuando se daña una enseñanza, se daña toda la estructura. Por lo tanto, si queremos tener un entendimiento de la verdad, y la verdad es la suma de tu palabra, esta palabra es las cosas que Él nos reveló, tenemos que tener en cuenta no las interpretaciones, sino tener esta disposición que tuvo Daniel para abrir el alma y el oído y en humildad pues dejar que Él nos explique. No sé si yo lo lograré explicar, pero trato de hacerlo lo mejor, por eso lo puse por escrito, aunque será un poquito largo este audio. Será por audio, no por escrito. Uno de los primeros príncipes, como es una mala traducción, es único, Echad, o uno, numérico singular, Rishon, cosa mayor. Es decir, no está como los demás, es mayor, está por encima. Preceder también tiene el significado de antepasado, antiguo, en tiempo, en el rango, primero, en lugar, ¿no? Primer, principal, temprano, antes de todo, primero, principal, príncipe, principio. Todos esos son posibles traducciones de la palabra Rishon. En este caso, no es uno de los príncipes, sino es el único y está superior a todos los demás. Ya que no fue cualquier persona quien luchó, cualquier ser que luchó con un ángel bastante poderoso, como la escritura lo presenta, súper poderoso, al Hasatán. Entonces, tanto que no cualquier de los seres creados tuvo deseo en su alma de decir, me sentaré en el trono del Altísimo. Y ojo, lo logró, ¿vale? Por lo raro que parece. No se sentó en el lugar de los cielos,
sino que se sentó en Sión. Y es adorado, recibe adoración en el corazón de muchos hijos del Elohim, reciben adoración por ocupar un lugar que no se le concede hasta que será quitado de su lugar. ¿Vale? Es otro asunto muy importante, pero tienen que entender la idea. Él está sentado sobre los 7 montes. Es la suma de la tierra donde él dijo, esta me pertenece, se me ha encomendado. Te la puedo dar, dijo a Yeshua, ¿no? Porque a mí se me fue dada. ¿Cuándo? ¿Cuándo le dio Elohim la tierra? Porque se la entregó a Adán. Piensen, no se voy a revelar todo porque ya no paramos de hablar. Daniel 10, capítulo 10, versículo 21 dice, sin embargo, te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Entienda, es un libro de la verdad. Y la suma de tu palabra es la verdad. Hay una verdad, el cielo lo tiene y no se nos, como está escrito en Amos 3:7, Elohim no hace nada sin revelar las cosas que habrá de suceder a sus siervos. ¿No? A los que tiene el don de la profecía. ¿Qué es eso? El Ruaj de Yeshua. ¿Vale? No hace falta que uno diga, yo tengo el Ruaj de Yeshua, sino uno hay que probar los Ruaj. Y ustedes, es otra paréntesis, ¿no? Es vuestro deber comprobar, no creer en lo que dice, tengo el Ruaj, tengo el don, tengo no sé qué, porque hay que probarlo. ¿Vale? Yo podría decirlo, tengo el Ruaj de Yeshua, pero las escrituras dicen, el consejo de la vida, comprobar los espíritus, los ruajim, porque hay muchos falsos por el mundo. Sí, no apoyarse en el brazo humano, no confiar en la carne porque dice, tengo el ruaj. Yeshua dijo, vendrán muchos en mi nombre, dirán, soy el ungido. Es decir, Mashiach, ungido. No el Hamashiach, sino que es ungido en el sentido que van a decir, tengo el don de la profecía, tengo el ruaj. Entonces, como vendrán muchos, es aconsejable todos que escuchan, que tenga oído inteligente y que comprueben, para que el que le habla en el nombre de Elohim les presente argumentos para que ustedes puedan evaluar, no por palabras, sino por fundamento, por lo que testifica. Por eso no me van a escuchar decir, tengo el ruaj de Yeshua, porque hay que comprobarlo. Ustedes no tienen que creer por decir, sino por comprobar. Te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado, porque él lucha, Gabriel, este malaj glorificado, glorioso, poderoso, lucha contra el ejército del enemigo. Dice, no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, vuestros príncipes. ¿Qué fuerzas? Hablando del ejército de la Persia, y luego dice, más tarde hablará de Grecia. Cabe destacar un detalle en esta cita de Daniel 10, 21, donde dice, pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas. No es porque no hay otros comandantes, otros ángeles, dirigentes dispuestos a luchar. No es ese el asunto, sino que como el enemigo es poderoso, necesita una fuerza igual de poderosa para hacerle frente. En este caso, no hay otro mejor, no hay otro más superior, más poderoso para afrontar un enemigo poderoso que vuestro príncipe Miguel. ¿Vale? En ese sentido, es el único que es capaz de sentarse al lado de este ángel también poderoso para luchar contra una fuerza que a nosotros nos es imposible vencer. Es por eso que el Elohim se presenta como nuestro príncipe, nuestro defensor, nuestro único defensor. Elohim Nisi, el único y con cosa mayor, como se puede traducir Rijón, esta palabra Rijón de la cita anterior, Ejad Rijón es el único mayor en ese sentido que pueda luchar contra una fuerza mayor que la nuestra y parece que es superior a los demás ángeles, necesita una fuerza superior. Por eso Elohim de Israel, que es Yeshua, que se presenta como el comandante, como general de los ejércitos, como soberano en este caso, dirigente y líder,
es quien se siente al lado. En ese sentido, no hay nadie que se mantenga firme porque es el único que pueda mantenerse, es decir, afrontar la fuerza del poderoso enemigo. Comprendan que no es un juego, necesitamos el escudo, la defensa del enemigo de Yeshua, que afronte la fuerza del enemigo. Recordamos Efesios 6, donde Él nos presenta una armadura. Necesitamos armarnos con eso y necesitamos ser parte de su ejército bajo su estándar, bajo su mando, porque solamente tendremos posibilidad de vencer contra estos enemigos. Ya a fin de cuentas, no solo Él lucha, sino que también nosotros tenemos que vencer. En Apocalipsis se nos presenta como los que vencieron por la sangre del Cordero. Es una lucha donde Elohim cumple su parte para refrenar el avance y el poder del enemigo. Y Él no permite que seamos tentados, dicen también en Primera de Corintios, más de lo que nosotros podemos soportar. Pero en lo que podemos soportar, aquí es donde nosotros tenemos que luchar con las armas, con la formación que Él, nuestro comandante, nos enseña. Bueno, espero que se entienda no quería que se malinterprete, que alguien malinterprete por aquí, sino que entiendan que el que se mantiene firme aquí no es porque no hay otros ángeles que luchan, sino porque Él es el único, el mejor en poder y en autoridad de afrontar este ejército poderoso del enemigo. Entendemos que cuando la tierra fue dividida, Elohim escogió el pueblo de Israel como su porción elegida, como su tesoro. ¿Qué sucedió? Pues al pueblo de Israel le dijo, tú no vas a adorar el ejército de los cielos, dice en otra parte en el Tanaj. Tú adorar a los ejércitos de los cielos. Le dejé que adoren a las naciones, es decir, las otras naciones, príncipes, como es Persia, Grecia, España, Rumanía, Chile. Adoran el ejército del cielo, porque así dejé. Tú tienes que adorarme a mí. Entonces vemos que el pueblo de Israel tiene un defensor, como dijo David, tú eres mi escudo, tú eres mi bandera, y Elohim Nisi, eres mi bandera, mi protector. ¿No? El Señor, como aparece, el Adón de los ejércitos, ¿no? Como aparece en el Tanaj, son los ejércitos de Israel porque Él es el comandante. Y a Josué, a Joshua se presentó de esta manera, como el general de los ejércitos, porque Él es en realidad quien guía al pueblo de Israel. Moisés dijo claramente, de hecho, Elohim dijo a Moisés, voy a enviar un mal delante de ti. Y Moisés dijo, no vamos a salir de aquí, sino tú mismo vas a ir delante de nosotros. Porque el que va delante de nosotros, por aquí miramos fotos y vemos al león de Judá que va encabezando los ejércitos, y no por nada en la formación de la organización en el campamento, en el Tanaj, vemos al tribu de Judá que tiene la bandera principal por delante, pero para atrás vemos el cachorro de león, que está también, sabemos que Elohim va por delante y es también en retaguardia. No, según Moisés, no hay un ángel que va por delante, sino es el mismo el que va delante. Y así se presenta en muchas partes. Podría hablar muchísimo sobre eso para fundamentar y para presentar quién es este Mijael, el arcángel Mijael, quién es como Elohim, jefe de los ángeles. ¿Vale? ¿Quién es ese Elohim? Y una última cita está en Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo, y eso ya pasando en el contexto de nuestro tiempo, porque estamos pendientes esta guerra no ha acabado. Esta guerra se llevó desde que fueron esparcidos del cielo, sacados fuera del cielo, siguió aquí en la tierra, luchó por el derecho sobre el cuerpo de Moisés, porque reclama un derecho que él cree que se le concede. Luchó en el Tanaj a lo largo con el pueblo de Israel para destruirlo en Babilonia, ¿no? Y ¿sabe cuándo sucedió exactamente esta lucha, esta defensa? Para situarle en el contexto, ¿no? Para situarles en el contexto. Conocen el libro de Esther. Y el deseo de Hamán de destruir una vez más. Lo quiso destruir en la salida en Egipto, lo quiso destruir en Babilonia.
a este pueblo. Pero tenemos un escudo, no tenemos defensor, tenemos un príncipe que lucha para su pueblo. Y esta guerra que tuvo lugar en este contexto de Miguel y Gabriel, que está luchando para defender el pueblo de Israel, está situada en el contexto de la lucha con Ahasverosh, ¿no? con el esposo de Esther y con Hamán, ¿no? Donde está Mardocheo, el tío de Mardocheo, que era de la tribu de Benjamín, considerado como el judío Mardocheo, conocen la historia, que lucharon por su vida y se salvaron, ¿no? Prevalecieron ante sus enemigos. Pero en Daniel 12, ya que la visión de Daniel alcanza nuestro tiempo, hasta este tiempo donde estamos esperando nuestra redención y estamos esperando un juicio, tanto para nosotros, pero para las naciones también. Y también estamos en este contexto donde la profecía entre tipo y el antitipo nos presenta que Faraón que va a desear destruirnos hoy como quiso destruirnos en el pasado, ya que se repite la historia, no hay nada nuevo bajo el sol. Por eso siempre vamos a mirar el pasado para entender el presente, ¿no? Y dice en este contexto, en aquel tiempo se levantará Miguel, ¿vale? ¿Quién como él? Grandioso, principal en poder, jefe de los ángeles, ¿no? El gran príncipe que vela sobre los hijos, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. ¿Quién es el Elohim Nisi, el protector, el defensor, el escudo de David, el escudo de Israel? Tiene esta roca, que es en el Tanaj, nuestra roca no es como la de ellos, ¿no? ¿Qué tienen ellos? Pues tienen a sus príncipes que luchan, pero nosotros tenemos una roca más poderosa. Y ante la roca de Israel, el Elohim de los filisteos se derrumbó en pedazos. Los Elohim de Egipto quedaron destruidos. Por eso hay las postreras plagas, porque es un juicio contra los Elohim de este mundo, tanto que van a destruir el poder que ata a muchas almas. Y entonces muchos serán desencadenados para seguir al Elohim de Israel. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Es un tiempo tremendo en el cual estamos a punto de entrar. ¿Quién es Miguel? El gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Es lo que dijo Yeshua, estaré con ustedes hasta el fin de los días. Mateo, los últimos versículos de Mateo. No dice en ningún lugar, enviaré un otro. Porque desde el principio hasta el final, desde Aleph a la Tav, tenemos al rey, que está la letra Mem, al Mashiach, al Mehanem, al Consolador, al Melech, nuestro rey, en medio de nosotros. Por eso la Mem está justo en el medio del alfabeto hebreo. Porque desde el principio hasta el fin, Él está. Todas las escrituras, ¿sobre quién habla? Sobre mí habla. Y lo tenemos en medio. No vamos a enviar un malach por delante, sino que va a servir de los malachim para cumplir sus propósitos, pero Él mismo va adelante. Y Él mismo va en retaguardia, como está presentado en otras profecías. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en este tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentran inscritos en el libro de la vida. Es porque las escrituras nos recuerda otra vez que tengamos cuidado, que no sea borrado nuestro nombre de allá. ¿Quién será salvado? Los que habrán los nombres, las personas que seguirán escritos allá. Nosotros no podemos orar como por aquí se ora falsamente. Mal se instruye y lástima que muchos siguen un credo rabínico falso y espera que en Yom Kippur se le inscriba el nombre en el libro de la vida. Porque eso no existe en ningún lugar. Los tenemos escritos. Los tengo grabados en mi mano, dice Yeshua. Y esta mano y este cordero inmolado está presentado desde la fundación del mundo, ¿no? Estamos escritos en este libro. Solamente depende de nosotros si nuestro nombre queda escrito o será borrado del nombre. Lo que está en esta cita
esta última, lo voy a leer una vez más. En aquel tiempo se levantará Miguel, ¿vale? ¿Quién es como él? ¿Quién es como Elohim, grandioso, poderoso? Pues si usted ve su brazo derecho manifestado en el Tanaj, van a saber quién es este Miguel que se revela atrás, el jefe de todo, el supremo, soberano, que dirige y que echó a la tierra al ejército del enemigo. ¿Y quién es este? Porque en Génesis 1, 3:15 lo presenta. ¿Quién es este? Mijael. ¿Quién puede ser como él de aplastar la cabeza de la serpiente? No, piensen un poquitín. No, piensen un poquitín quién es el príncipe, el principal, el mayor, el único, como está Ejad, uno, único, Rijón, principal. Que hay otros, es otra cosa, pero es el principal. Es así como se presenta Yeshua, como el comandante de los ejércitos. Hay otros generales, otros comandantes, hay otros encargos, subdivisiones. Cada uno cumple una función. Entonces tenemos que tener bien claro que en este tiempo tu pueblo será librado, aquellos que serán inscritos en el libro de la vida. Por favor, traten de mantener vuestro nombre allá. Traten de entender lo que significa que su nombre quede allá, que no sea borrado. No hace el tema de hoy, pero piensen que no es una cosa fácil. Habrá una guerra tremenda. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en este tiempo, y Yeshua dice en el Brit, y no existirá más. Y en este tiempo tu pueblo será librado. Todos los que se encuentren escrito en el libro. Haga Elohim, que por su misericordia nuestro nombre quede escrito y sea que cada uno de nosotros haga lo posible, lo imposible, por lo duro que esté y cueste lo que cueste, mantener la fidelidad a la alianza, mantener la obediencia a la Torah, para que no seamos encontrados como transgresores y que Él nos diga, no os conozco, apartados de mí, transgresores de la Torah. Eso es igual como tener el nombre borrado del libro de la vida. No está uno escrito. Dirá, apartados de mí. No importa lo que uno hizo. No importa si sacó demonio, curó, habló en lenguas, lo que hizo. Mientras no tengamos el nombre mantenido escrito allá, no sirve para nada los hechos hasta el presente. Así que hay que llevar esta carga, este madero, esta cruz, como dijo Yeshua, todos los días. Siempre con la disponibilidad del alma de entender lo que Elohim nos quiere dar a entender, ¿no? Y que así seamos fieles a su palabra. Un abrazo desde España, un saludo a todos cuantos escuchan. Bendiciones en el nombre de Yeshua, nuestro Redentor, para la gloria de su Padre. Amén. Shalom.